Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Muy bien. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide por favor de tener los documentos al día, no se olvide por favor de tener las pensiones al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial prácticamente fue un enfrentamiento en donde participaron la mayoría de los países en el mundo y eventualmente las víctimas sumaron más de 60 millones de personas como tal, ¿no? Entonces, miren, fue un enfrentamiento en donde prácticamente se logró verificar la creación de armas nucleares. También podemos verificar la representación directa de Alemania en base a un personaje, ¿no? Conocido como Adolf Hitler, que prácticamente fue el pionero de este enfrentamiento en donde prácticamente Alemania en su momento logró tener bastantes territorios, pero eventualmente no logró sostenerlos y después quedó totalmente destruida como tal, ¿no? Pero en fin, podemos detallar algunas características importantes económicas, sociales y sobre todo del símbolo del nazismo, que prácticamente fue un movimiento político que fue enfocándose directamente en ostentar grandes territorios con la finalidad de que Alemania se convierta pues en el punto más importante de Europa, ¿no? Ahora, la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, prácticamente se dio entre los años de 1939 y 1945, ¿no? Aquí podemos ver imágenes en donde prácticamente destacamos lo que es el ejército norteamericano con la bandera, ¿sí? Aquí, esta bandera, ¿qué representaba? ¿Qué símbolo es esta bandera? Era el símbolo de los nazis. El símbolo del nazismo, ¿no? Excelente, que el partido importante que Alemania prácticamente la tenía, ¿no? Aquí podemos ver los soldados alemanes yendo directamente a conquistar nuevos territorios. Aquí podemos ver lo que son los ejércitos tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos celebrando lo haber ganado directamente la Segunda Guerra Mundial y también podemos observar imágenes de cómo ellos prácticamente estaban en constante enfrentamiento, ¿no? Entonces, miren, la Segunda Guerra Mundial tuvo bastantes características importantes. Aquí podemos ver que Adolf Hitler, prácticamente llevado por la ambición ya de conquistar todo el planeta, eventualmente pues tuvo diferentes enfrentamientos, ¿no? Y después, obviamente, participó la Unión Soviética, participó después Estados Unidos, y con eso prácticamente lograron derrotar a Alemania, ¿sí? Y eventualmente, pues, las colonias de Alemania también lograron, en este caso, ser independientes en su momento, ¿no? Muy bien. La Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Oscar, por favor? Muy bien. Dice, se inició el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados la declararon la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas. Por esa razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos detallar, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial prácticamente
tuvo su punto de partida cuando Alemania invadió Polonia como tal, ¿no? Hablando del 1 de septiembre de 1939, ¿sí? Aquí podemos establecer de que Alemania, con la postura de conquistar territorios, sí, prácticamente invadió Polonia y esto generó un malestar tanto a Francia como Gran Bretaña, ¿no? Que en ese momento le declararon la guerra a Alemania. Aquí también podemos establecer que la Unión Soviética como tal también se apropió de territorios como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y al este de Polonia, ¿no? Porque ellos prácticamente buscaron ostentar territorios en donde tengan bastantes recursos naturales, ¿no? Y aquí podemos ver que en su momento tanto Alemania como la Unión Soviética firmaron acuerdos para no tener lo que son enfrentamientos directos, pero después Alemania rompió ese acuerdo y trató en este caso de conquistar el territorio de la Unión Soviética, ¿no? Que eso con el pasar del tiempo prácticamente fue el punto de decadencia de Alemania, ¿no? Aquí también podemos hablar que durante los años de 1940, Alemania ya había conquistado los territorios prácticamente de Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Francia, ¿no? Entonces, miren, gran cantidad de países prácticamente al año, ¿sí? De la guerra ya estaban bajo el control del país de Alemania, ¿no? Perdón. Aquí podemos hablar también de que Italia como tal, sí, prácticamente invadió Albania, Grecia, ¿sí? Y aquí también Hitler en su momento trató de conquistar la península de los Balcanes, ¿no? Ocupar en este caso lo que era Yugoslavia, Albania y Grecia. Si recordamos un poquito, prácticamente Alemania, ¿sí? Italia, Japón, fueron los tres países pioneros, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y prácticamente Alemania mantenía una buena relación con estos dos países que apoyaron lo que es el enfrentamiento de Alemania con las potencias europeas, ¿no? Y obviamente Italia también aprovechó esa situación para tratar de conquistar estos territorios. Aquí también podemos establecer de que Hitler prácticamente vio con buenos ojos la península de los Balcanes, en donde prácticamente él decía que si llegaban a conquistar ese territorio, prácticamente sus fuerzas militares, el ejército, tendría bastantes recursos y directamente tener la posibilidad de crear nuevo armamento, ¿no? Aquí tenemos también una imagen en donde prácticamente destaca lo que es el representante de Alemania, ¿no? Adolf Hitler. Aquí también tenemos lo que es una imagen del saludo representativo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del saludo representativo que prácticamente Hitler lo hacía a su ejército en general, ¿no? Aquí también podemos verificar las consecuencias de la guerra, de los enfrentamientos, y aquí podemos verificar también cómo utilizaban nuevas herramientas militares para obviamente tener este tipo de enfrentamientos, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? En la siguiente diapositiva, el señor o la señorita, me ayuda por favor la señorita Mariuxi Caterine, por favor. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Durante 1942, las fuerzas del eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año, Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió de alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco De Normandía. Sí, parece que se nos fue la señal.
Sí, no, muy bien. Normandía en Francia, ¿no? En poco tiempo París fue liberada y los aliados atacaron las fronteras alemanas, ¿no? Excelente, señorita, muchísimas gracias. Bueno, parece que tenemos problemas en la conexión, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial entre los años de 1942, prácticamente podemos establecer, ¿no? Que las fuerzas del eje, que prácticamente eran los países que estaban en contra de Alemania, Italia y Japón, lograron tener lo que es un gran retroceso dentro de sus territorios, ¿no? Sin embargo, aquí podemos detallar que Mussolini, que en su momento era el presidente de Italia, prácticamente fue sustituido en el cargo y obviamente establecieron nueva forma de gobierno dentro de Italia, nuevos mandatarios, por decirlo así, en donde prácticamente no contaba con la misma visión de que Alemania, en este caso, logre ganar la Segunda Guerra Mundial e Italia, a su vez, la siga apoyando, ¿no? Y por ende también cambiaron los principios, en este caso, de los italianos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que se rompió la alianza, en este caso, que mantenía con Hitler. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mussolini obviamente pues apoyaba todas las ideas, en este caso de Hitler, con la finalidad de que Alemania siga en constante crecimiento, pero sobre todo, en este caso, apoyaba la visión de conquistar todo el planeta, de que Alemania se convirtiera en una potencia en control administrativo, político, social y cultural de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, a raíz de que a Mussolini le quitaron del poder, Italia ya no tuvo el apoyo, en este caso, para Alemania y eventualmente Hitler, en este caso, se quedó solo en el enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial y que en su momento, en este caso, mantenía lo que es un convenio con la Unión Soviética, ¿no? En el cual se establecía de que no iban a tener lo que es un enfrentamiento directo como tal. Sin embargo, la Unión Soviética, en este caso, se dio cuenta de que Alemania no iba a cumplir directamente con el acuerdo y eventualmente pues preparó lo que es a su ejército, las herramientas militares para directamente tener un contacto, tener un enfrentamiento con los alemanes en Stalingrado, ¿no? Si bien es cierto, la Unión Soviética, prácticamente dirigida por Stalin, no veían con buenos ojos el tratado o el acuerdo, en este caso, que tenían con Alemania, y por ende ellos ya estaban sumamente preparados para la llegada de los alemanes como tal, ¿no? Y ahí directamente lograron tener algunos días de enfrentamiento, ¿ya? Y eventualmente la Unión Soviética como tal logró tener lo que es un control directo de Alemania y además de ello prácticamente estaba haciéndoles retroceder, ¿no? Y que en su momento, en este caso Japón, tuvo lo que es enfrentamientos con los Estados Unidos, cuando Japón prácticamente atacó una base militar, sí, en Hawái, en donde la base militar en este caso era de Estados Unidos. Japón lanzó un ataque sorpresivo, prácticamente logró terminar con esa base militar de Estados Unidos y ellos prácticamente lograron respondiendo con el ataque de las bombas nucleares, ¿no? ¿Cuántas bombas nucleares fueron lanzadas a Japón por parte de Estados Unidos? 10 en este momento. ¿Cuántas bombas fueron lanzadas? Dos fueron lanzadas a Japón. Excelente, muy bien. ¿En qué territorios fueron lanzadas? En Hiroshima y Nagasaki. Excelente, 10, muy bien. Entonces, miren, a pesar de en este caso de que Japón dio un ataque sorpresivo, Estados Unidos pues respondió ya lanzando esas dos bombas nucleares que prácticamente eliminaron ciudades en segundos, ¿no? Y aquí también se cataloga que prácticamente fue lo que es un enfoque militar, por decirlo así, en donde al momento de eliminar las ciudades, prácticamente Japón obtuvo la rendición como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que en 1944
los aliados, ¿sí? Prácticamente desembarcaron en Normandía, en Francia. Recordemos que en Francia prácticamente estaba el control alemán, ¿sí? Pero prácticamente gracias a la ayuda de Estados Unidos, de la Unión Soviética, que prácticamente lograron detener a Alemania, lo hicieron retroceder, obviamente lograron lo que es un gran cúmulo de personas, ¿sí? Hablando de ejércitos europeos que estaban en contra de Alemania, y eso prácticamente logró tener lo que es una organización para bajarse en Normandía, en un territorio de Francia, y después, obviamente, liberar a París de los alemanes como tal, ¿no? Y aquí directamente podemos observar que los años de 1943, 44 en adelante, prácticamente Alemania detuvo lo que es el avance de conquista y además de ello iba retrocediendo, ¿sí? Iba retrocediendo y en su momento, en este caso, tuvo que tener lo que es un recaudo, por decirlo así, Hitler en su búnker, ¿sí? Si bien es cierto, el búnker de Hitler prácticamente era una especie de una cámara, por decirlo así, bastante resguardada, en donde Hitler en sus últimos momentos prácticamente no vio con buenos ojos que Alemania iba a ser destruida y que prácticamente los ejércitos buscaban directamente a Hitler y él tomó la decisión, en este caso, de suicidarse, ¿no? Pero podemos establecer también de que la caída prácticamente de Alemania fue dentro de los años de 1943, ¿no? Aquí podemos ver lo que es el ejército de los aliados, que prácticamente se encontraban en el territorio de París. Aquí podemos ver algunos generales, en este caso, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Y aquí tenemos una imagen también cómo representa lo que es el enfrentamiento de los alemanes, ¿sí? Con los ejércitos, en este caso de Francia, de la Unión Soviética y de Estados Unidos en su momento, ¿no? Muy bien, causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Oscar, por favor? Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se destacan las siguientes. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se le obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, dentro de las causas de la Segunda Guerra Mundial prácticamente estuvo el descontento que tuvo Alemania dentro de la Primera Guerra Mundial. Miren, por ejemplo, tanto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podemos destacar que Alemania prácticamente fue el país que las inició como tal, ¿no? Y aquí, directamente en la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó directamente multada, ¿sí? Por parte de los países europeos con el requerimiento de quitarle sus colonias y además de ello prácticamente tener que pagar una indemnización a los países que fueron afectados por la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Eso en su momento, ¿sí? Prácticamente Hitler no vio con buenos ojos pagar esa indemnización y peor aún directamente ceder lo que son sus colonias, ¿no? Por ende, cuando se firmó el Tratado de Versalles, ¿sí? Prácticamente se establecían esos parámetros, ¿sí? Dentro de Alemania cuando fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, dentro de la Segunda, obviamente Hitler mantenía lo que es un gran rencor con los países europeos y en su momento él se negó a pagar esas reparaciones, ¿no? Aquí también establecer de que Hitler prácticamente mantenía un pensamiento bastante ambicioso, ¿no? En el cual decía que Alemania, sí, que los alemanes eran los únicos encargados de gobernar todo el planeta como tal, ¿no? Y constituir Alemania prácticamente un territorio en donde mantenga un espacio vital. Es decir,
Alemania considerarse el centro del mundo en general, ¿no? Aquí también podemos verificar cómo prácticamente se preparaban los ejércitos y el personaje directamente de Adolf Hitler, ¿no? Lo tenemos acá, Benito Mussolini, ¿sí? Aquí tenemos el presidente, en este caso, de Japón también, ¿no? De los tres personajes que prácticamente fueron los pioneros en este enfrentamiento, ¿no? Otras causas, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, ¿sí? El señor Marco Antonio, por favor. Las prestaciones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el antiguo, el antiguo imperio romano. El militarismo en Japón, que se tradujo en el anexo de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937. Las invasiones de Stanley, que deseaba recuperar los territorios de Rusia, habían perdido en 1918. Esa ambición lo llevó a firmar un pacto de no agresión con Hitler que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar de otras causas, ¿no? Las pretensiones de Benito Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el que mantenía anteriormente su territorio, ¿no? Como el imperio romano, ¿sí? Entonces, prácticamente él también buscaba que su territorio sea grande, sea bastante fuerte, hablando del tema militar, y sobre todo en este caso mantener lo que es un control, sí, político, administrativo, y el tener en cuenta de que manejaban lo que era la perspectiva de crear un imperio sumamente grande como en su momento lo tenía el imperio romano, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito del militarismo japonés, en donde prácticamente lograron tener conflictos como la anexión de Corea de 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937. Es decir, Japón también estaba en constante enfrentamiento con la finalidad de invadir diferentes territorios, ¿no? Aquí podemos establecer también que Stalin mantenía lo que son convenios, ¿sí? Prácticamente con Hitler, en donde ellos establecieron no enfrentarse, y eso eventualmente permitió que Stalin prácticamente lograra tomar los países de Lituania, Letonia y Estonia para su país en su momento, conocido como la Unión Soviética, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que la causa más fuerte fue cuando Polonia fue invadido por Alemania. Y ahí sí, directamente todos los países empezaron con los enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos verificar una imagen de cómo prácticamente soldados estadounidenses están plantando su bandera. Aquí también podemos ver rezagos, sí, las consecuencias de utilizar bombas nucleares, y sobre todo también podemos observar lo que es los soldados, en este caso enfrentándose directamente en combate. Aquí podemos verificar los aviones más desarrollados, estrategias militares, pero directamente podemos establecer también cómo los seres humanos como tal lograron crear herramientas bastante difíciles en donde acababan con ciudades en cuestión de segundos, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de las consecuencias. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mariuxi? Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos
de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo que quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados en el comunista y el capitalista. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos hablar, ¿no? Que después, sí, de la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania, Italia y Japón, sí, sus modelos políticos fueron reemplazados por modelos más democráticos, es decir, modelos en donde participen más la población en general, ¿no? También podemos establecer que después de la Segunda Guerra Mundial, emergieron tanto Estados Unidos como la Unión Soviética como países súper desarrollados, ¿no? En donde, en este caso, estos países prácticamente no tuvieron un enfrentamiento al 100% con Alemania y además de ellos empezaron a aplicar lo que son medidas económicas en donde la mayoría de los países europeos empezaron a depender de tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, ¿no? Que después años posteriores se dio lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? Un enfrentamiento que nunca se dio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? Pero en fin, estos dos países prácticamente siempre estaban en constante competencia. Por un lado, Estados Unidos enfocándose en el capitalismo y por otro lado, la Unión Soviética fortaleciendo el comunismo, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes de los soldados en los enfrentamientos y aquí también detallamos, en este caso, el fortalecimiento de un armamento militar. ¿Cómo se llama este vehículo militar? ¿Sí? ¿Cómo se llama este vehículo? Tanque. El tanque de guerra. Excelente. Muy bien. Aquí tenemos personas. Aquí tenemos pues los aviones de combate. Sí, los enfrentamientos como tal, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de otras consecuencias también. Me ayuda, por favor, el señor Antonio, por favor. Las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial fueron la gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras, vías ferroviarias quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, los cuales afectaban seriamente la economía de los países beligerantes. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamento, la cual sigue en pie hoy en día. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las consecuencias económicas, ¿no? Podemos establecer que ciudades, puertos, puentes, carreteras, ¿sí? Quedaron totalmente destruidas, ¿no? Como ustedes saben, cuando se da una guerra o un conflicto, ¿sí? La mayoría de empresas, de talleres, de sitios, ¿sí? Prácticamente quedan totalmente destruidos, ¿no? Y eso prácticamente no permite que la economía crezca dentro de estos países, ¿no? Aquí también podemos establecer lo que Estados Unidos y la Unión Soviética lograron tener un gran avance en el tema de las herramientas militares, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos para aquel entonces creó las bombas nucleares y que fueron utilizadas en este caso en Japón, ¿no? La Unión Soviética como tal, ellos también crearon su propia bomba nuclear, que la bomba era conocida como la bomba del zar, ¿sí? Algunos historiadores comentan que si esa bomba del zar de la Unión Soviética hubiera sido detonada en Europa, prácticamente todo el territorio quedaría destruido como tal. Entonces, miren, aquí podemos ver la habilidad que ya tenían los seres humanos de crear esas bombas tan terribles y fuertes, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba este personaje de aquí? ¿Me hacen un acuerdito, por favor? ¿Cómo se llamaba este representante? Adolf Hitler. Excelente, muy bien, Hitler como tal, ¿no?
Y aquí tenemos la bandera del nazismo al partido político que representaba a Hitler. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la bandera de Estados Unidos, los soldados estadounidenses. Aquí también tenemos una foto inédita entre Adolf Hitler y Benito Mussolini como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente dentro de las consecuencias económicas, obviamente los países que participaron en la guerra quedaron totalmente destruidos, ¿no? Y a su vez, prácticamente la hambruna, las enfermedades, las personas afectadas a la guerra prácticamente fueron los habitantes en general, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de las consecuencias demográficas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Angélica Rubio. ¿Estamos allí? Buenos días, Muy buenos días, por buenos favor. días. Las consecuencias demográficas y sociales. Las consecuencias demográficas y sociales de la Segunda Guerra Mundial fueron la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos los millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de Alemania. El holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de las consecuencias demográficas, ¿no? Miren, la muerte de 60 millones de personas, ¿sí? Entre afectados directamente entre militares, civiles, heridos, y más aún también destacan los millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados que fueron asesinados por Alemania, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que Hitler prácticamente no veía con buenos ojos a estas personas y eventualmente pues eran ejecutados de las peores maneras, ¿no? Recordemos también que Alemania fue el causante de crear lo que se conoce como el Holocausto judío. Creaban lo que son campos de concentración en donde tenían aprisionados a los judíos, en donde les practicaban una serie de instrumentos asesinos, prácticamente mataban a los judíos por cualquier situación, los torturaban, los violaban y no importaban si eran niños, jóvenes, mujeres, ¿no? Hitler prácticamente daba la orden de ejecutarlos de la peor manera como tal, ¿no? A pesar de que Hitler también tenía una descendencia judía, él prácticamente los odiaba como tal, ¿no? Si bien es cierto, él decía que los judíos prácticamente eran el causante de todas las enfermedades en el mundo como tal, ¿no? Y por ende, pues creó diferentes campos de concentración en donde la mayoría de ellos fueron ejecutados, ¿no? Si bien es cierto, Hitler mantenía que la raza que debía conquistar el planeta, que debía directamente tener el control de todos los territorios, era la raza de los arios. Los arios, en este caso, eran personas sumamente altas, de ojos azules, de barba bastante pronunciada, ¿sí? Y sumamente blancos como tal, ¿no? Y por ende, él decía que todas las razas tendrían que ser destruidas, ¿no? Entonces, miren, prácticamente el pensamiento de Hitler en contra de los judíos fue de odio bastante fuerte y sobre todo pues es considerado pues uno de los genocidios más grandes de la historia, ¿no? Los genocidios, es decir, atacar a la vida del ser humano en general, ¿no? Y como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial prácticamente se terminó en los años de 1945, cuando prácticamente Japón era el único país que se negaba a rendir, ¿no? Y en su momento Estados Unidos lanzó las dos bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki, y Japón en ese caso tuvo que rendirse como tal, ¿no? Miren, si la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de personas fallecidas, y al día de hoy, si existiera una tercera guerra mundial, realmente pues el planeta sufriría lo que son diferentes afectaciones, ¿no?
Entonces, miren, para los años de 1945 ya contaban con bombas nucleares. Al día de hoy, ¿qué tipo de bombas ya contarán estos países? ¿No? Esperemos que nunca se dé una tercera guerra mundial y sobre todo nunca, en este caso, podamos ver hambrunas, enfermedades y sobre todo conflictos en el mundo que directamente afecte a la población mundial, ¿no? Y obviamente, pues nosotros al día de hoy podemos establecer de que mantenemos lo que son convenios, tratados con todo el mundo y las potencias, ¿sí? Prácticamente se mantienen lo que es en una tranquilidad, ¿sí? Y esperemos que sigan así y sobre todo esperemos que ya no se creen más bombas nucleares y que obviamente pues la población mundial pueda estar tranquila, ¿sí? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No. ¿No? Excelente, muy bien, ¿sí? Bien, la anterior semana no les mandé ninguna actividad, por favor, por si acaso, ¿no? Tuvimos lo que son graduaciones en el colegio y estuvimos en el respaso y directamente no les envié la actividad, ¿sí? Bien, esta semana no les voy a mandar ninguna actividad. Sigan, por favor, revisando nuestra plataforma, el contenido y la siguiente semana seguiremos avanzando, ¿ok? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.